Bienvenidos y bienvenidas a otro espacio que hacemos irregularmente, normalmente desde el Parlamento, tanto desde Estrasburgo como desde Bruselas, desde sus estudios, pero hoy no, hoy estamos en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes. Vamos a tener una charla, podríamos decir, una presentación que va a dar lugar a una charla o una conferencia. Es la presentación de un libro que hemos elaborado desde la oficina parlamentaria, que habla sobre Rusia, ¿no? La obsesión contra Rusia y sobre todo los actores que las están impulsando y por qué. Para ello vamos a tener a dos invitados especiales, una persona que viene de la academia, que ha investigado la propaganda, y un periodista. Y bueno, yo quería empezar con ellos para hacer como una pequeña intervención. Laura Pérez, que es profesora universitaria, investigadora, y además investigadora en algo que la gente no suele meterse, como fue la guerra de Yugoslavia y sobre todo la propaganda de guerra. Y sobre el tema que nos ocupa hoy, ¿tú crees que hay una obsesión con Rusia en España? ¿Hay podríamos decir, un ataque, una satanización de Rusia? Bueno, lo que está claro es que Rusia tiene un tratamiento muy particular en los medios de comunicación españoles, y lo que sí que puedo observar, si comparo los estudios que he estado haciendo sobre la campaña de comunicación de la OTAN en los medios de comunicación españoles durante el bombardeo de Yugoslavia, es que se repiten algunos patrones en el tratamiento que hubo en este caso de Yugoslavia y el que hay en estos momentos hacia Rusia. ¿Cómo se manifiesta esa satanización o esa demonización? Bueno, lo que hay es una distorsión de la representación de Rusia en los medios de comunicación, pues a través de diferentes técnicas, ¿no? Distribuyendo, por ejemplo, estereotipos sobre toda la comunidad que compone el país, a través de la omisión de determinada información, a través de generalizaciones, de exageraciones, etc. Y este es un tratamiento que no se hace hacia otros países. Es decir, que aquí podríamos decir que hay un objetivo de carácter político en esa representación de Rusia. No sé si ya satanización o demonización, creo que eso ya corresponde evaluarlo a los representantes políticos, ¿no? Creo que es un trabajo más político, pero sí que es verdad que hay un tratamiento muy específico hacia ese país cuando se trata de su representación. Tú que has investigado a la OTAN surge como un pacto sobre el arma nuclear, ante el arma nuclear, la base es la disuasión nuclear, pero enfrentada a la Unión Soviética, ¿no? Luego tuvo algunos periodos en que no se sabía muy bien, cuando cae la Unión Soviética y el campo socialista, no se sabía muy bien hacia dónde iba a ir, ¿no? Volvió a tratar de justificarse en la Guerra del Golfo, después todo lo que Bush hablaba de ese nuevo orden mundial, pero a partir de Lisboa, la cumbre de Varsovia y todas las demás, hasta el día de hoy, ha vuelto a poner a Rusia como antagonista. O sea, ¿crees que la OTAN nunca se quitó de encima que su enemigo a batir era Rusia? Antes la Unión Soviética, ahora Rusia. Sí, bueno, después, una vez que cae la Unión Soviética, la OTAN sí que es verdad que se encuentra en una situación un poco complicada, porque de algún modo, cuando nace frente a su antagonista, cuando cae ese antagonista, digamos que deja de tener una función evidente, ¿no? Y los primeros intentos que hubo fue de algún modo como intentar sustituir a Naciones Unidas en el escenario internacional, y de hecho precisamente durante la cobertura de la disolución de Yugoslavia los medios se referían a la OTAN como la policía del mundo, ¿no? De algún modo intentaban representar a esta organización como el gerente de todo el escenario internacional. Obviamente no se consiguió, si no, no estaríamos en esta situación.
Y en el caso de Rusia quizás haya sido, es más una cuestión coyuntural, ¿no? El hecho de que Rusia esté ganando cada vez más peso en el escenario internacional y simplemente, bueno, pues frente a ese ascenso y el posible debilitamiento de Estados Unidos, pues Rusia aparece como el enemigo perfecto, pero bueno, quizá podría ser China también el otro gran antagonista de la OTAN, no solamente Rusia. Yo lo decía porque en China o en el mar de China Meridional, etcétera, etcétera, la OTAN no está desplegada, o sea, es eminentemente europea, a pesar de que haya ahora esa dimensión incluso latinoamericana con Colombia como socio partner estratégico, ¿no? Sí, sí que es verdad que hay un especial foco hacia Rusia, quizá también por una cuestión estratégica, porque después de todos los años de la Guerra Fría resulta siempre más fácil reactivar las semillas del pasado, ¿no? Reactivar los miedos, la configuración del enemigo en base pues, a unos mismos conceptos que ya están trabajados, es mucho más sencillo. O sea, es como una continuidad, ¿no? Sí, de algún modo, pero creo que el contexto es muy específico de este momento, es decir, no creo que tampoco se vaya a repetir un escenario completamente igual al de la Guerra Fría. La demonización es prácticamente la misma, o sea, hemos cambiado una Rusia que realmente es un estado inserto en la globalización capitalista y se le trata como si fuera la Unión Soviética otra vez. Digo, en los grandes medios de comunicación, ¿no? Sí. O incluso en la OTAN, ¿no? Se habla de la agresividad de Rusia. Cuando tú si miras un mapa, no hay ninguna base rusa en México o en Canadá, y en cambio tú tienes rodeado completamente a Rusia de bases estadounidenses y de la OTAN. Sí, desde el punto de vista del poder político, ¿no? Del poder así más puro, más rudo, sí que podría haber una similitud en el sentido de que Estados Unidos puede sentirse desafiado, ¿no? Por un ascenso de Rusia, por una mayor presencia que es algo paralelo al propio debilitamiento de Occidente, es decir, que no todo es por injerencia externa, como a veces nos hacen creer, ¿no? Que pareciera que es el único factor que entra en juego. Hay también una serie de factores internos que facilitan que otros polos de poder puedan ascender, ¿no? Y tener mayor presencia en el escenario internacional. Y desde el punto de vista propagandístico sí que podemos encontrar algunas similitudes, como puede ser las generalizaciones, el hecho de demonizar a toda una comunidad, a todo un pueblo, ¿no? En la actualidad ser ruso ya es ser sospechoso, haber viajado a Rusia ya te hace sospechoso de algo, el plantear cualquier tipo de debate sobre Rusia te hace entrar en listas negras, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que puede haber algunas similitudes. Vamos, parece un poco un neomacartismo. Tú que has hecho el doctorado sobre la propaganda en la guerra contra la República Yugoslava, ¿cómo vivió Rusia eso, no? Porque siempre que se analiza se ve como que en aquel momento Rusia lo tenía que aceptar, la reunificación alemana, pero sí iba implícito en teoría el no crecimiento de la OTAN, no acercarse a sus fronteras, y Rusia estuvo pasiva. Ahora mismo tenemos una Rusia activa, pero ¿cómo vivió tanto el Estado ruso como el pueblo ruso el ataque a la República Federal Yugoslava? Bueno, creo que en aquellos momentos Rusia tenía tantos problemas internos que lo último que le preocupaba era lo que ocurriera en Yugoslavia. Es verdad que siempre ha sido una región importante para Rusia por vínculos culturales, especialmente con Serbia, y también porque geopolíticamente la presencia de Rusia en la región es importante, ¿no? Para mantener esa presencia cerca del continente europeo. Pero en aquellos momentos económicamente Rusia era tan débil que no tuvo mucho margen de acción, ¿no? Realmente quien sí que se mantuvo una postura mucho más dura fue China. De hecho, bueno, hubo aquel desafortunado accidente, ¿no? De acuerdo a la versión oficial, en el que la embajada china fue bombardeada, ¿no? Por la OTAN, y bueno, murieron varias personas, varios trabajadores de la embajada china.
y en ese sentido, claro, es que Rusia tenía muy pocas posibilidades de hacer algo. En aquel momento se estaba negociando además una posible ayuda con el Fondo Monetario Internacional que Rusia pues, necesitaba para poder continuar. Con lo cual, bueno, su papel fue más secundario, aunque después sí que hubo un intento cuando las tropas terrestres entraron ya en Kosovo, ¿no?, por controlar la zona, la región, ¿no?, y por contar con Rusia también en terreno, con que estuviera presente también. En términos periodísticos, también la guerra de Yugoslavia marca un antes y un después. Es una de las primeras en las que se ataca deliberadamente una televisión, la radiotelevisión serbia. Creo que murieron 27 o no me acuerdo, 27 o 28 periodistas de la radiotelevisión serbia, y además fue donde se implantó también aquellos pools informativos que se hacían desde la sede de la OTAN y además un intento también de impedir el trabajo independiente, ¿no? ¿Cómo lo ves en tu trabajo de tesis, si eso viene recogido como un antes y un después, las dos cuestiones que yo señalo? Bueno, en términos generales, respecto a la cobertura de conflictos armados, se habían vivido episodios anteriores, quizás mucho más extremos respecto a la creación de pools, como fue la invasión de Granada, por ejemplo, o sí, la guerra de las Malvinas, ¿no? En aquellos casos hubo un control de casi uno por uno sobre los periodistas que entraban en terreno. Esto no ocurrió con la desintegración de Yugoslavia. Claro, en aquel momento, en el caso de las Malvinas y de Granada, veníamos de la experiencia de Vietnam, que yo había marcado mucho a Estados Unidos. Y además eran islas las dos, ¿no? Claro, entonces era mucho más fácil controlarlo, pero bueno, se dieron cuenta de que ese control tan radical tampoco podían aplicarlo a todas las situaciones, y además la imagen que se transmitía era terrible, ¿no? Entonces lo que ocurre en la desintegración de Yugoslavia es que se abre mucho más la posibilidad de que los periodistas se movieran en el terreno. Y bueno, entran varios factores en juego. El primero, el desconocimiento de la región que había en general por parte de los medios occidentales, excepto de algunos países que sí que habían mantenido relaciones con la región, como podría ser Austria, por ejemplo, ¿no?, buena parte de Centro Europa. Pero en el caso de España sí que es verdad que llamó mucho la atención ese desconocimiento sobre lo que había antes en la región. Y eso ya es un factor que tiene un impacto en la cobertura de cualquier acontecimiento internacional, no solamente de un conflicto armado. Y en el caso de la OTAN sí que supone un antes y un después en lo que respecta a la cobertura de los acontecimientos internacionales, porque por primera vez la dimensión comunicativa entra en juego como una parte más del trabajo de la OTAN. Y bueno, de hecho, durante las primeras semanas, el que era portavoz de la OTAN en aquel momento, Jamie Shea, se encuentra en una situación que no puede manejar, porque se encontraba prácticamente él solo frente a todos los periodistas que se habían desplazado a Bruselas, y lo que acaban es creando un departamento de comunicación que va evolucionando y cambiando, y es el que existe actualmente. Y que ha mejorado, o sea, la OTAN sí, en ese sentido lo tiene muy claro, ¿no? Sí. Que la parte informativa es una parte fundamental. Totalmente, ¿no? sí. Sí, y este momento fue clave para darse cuenta de eso y para construir algo que no fuera ad hoc, sino que fuera permanente y que fuera una parte más de la organización. Para terminar esta pequeña conversación, antes de iniciar el debate que vamos a tener ahora, tú no lo decías claramente, ¿no?, pero yo sí lo digo. A mí me parece valiente venir hoy aquí, y lo digo porque he tenido muchos problemas para conseguir panelistas o participantes para hablar de Rusia, ¿no? La demonización de hablar de Rusia sin complejos llega también a la academia. Quizás sí que todavía hay más margen, ¿no?, para plantear investigaciones sobre Rusia. En mi caso, Rusia no es una de mis principales líneas de investigación,
no me Sí, centro, ¿no? Claro, es algo colateral, no me centro en zonas geográficas, pero sí que es verdad que es un objeto de estudio muy interesante en lo que respecta a la propaganda de guerra y a la representación en los medios de comunicación. No sé cuál es la situación de los compañeros que trabajan Rusia como tal, conozco un par de casos en los que han estado dentro de estas listas negras simplemente por tratar el tema, ¿no? Por atreverse, Yo soy un troll, a estudiarlo. un bot putiniano, ¿no? Pero claro, también es verdad que esto ha venido de fuera de la academia, es decir, estas listas negras que hasta donde yo tengo... pertenecen a think tanks o que son de gente de la academia. O sea, a mí por lo menos en la lista negra que me metieron son de personas que vienen de la universidad, ¿no? Sí, muchas de las personas que trabajan en think tanks proceden de la academia o tienen algún vínculo con la academia, pero digamos que a nivel institucional dentro de la academia, hasta donde yo tengo conocimiento, no existen esas listas negras, ¿no? Creo que es mucho más, la situación es mucho más extrema en el ámbito político. Ahí sí que es verdad que creo que hay pruebas que demuestran que si hablas de Rusia empiezas a tener ya una cruz, ¿no? Y empiezas a tener sobre todo problemas. si empiezas a intentar entender Rusia, ¿no? No, si haces un discurso maniqueo contra Rusia, tienes sitio en todos los lugares, ¿no? Sí. Y dinero para investigar. Y una simplificación de un país que es tremendamente complejo, ¿no? Y tenemos, en general tenemos una tendencia en Europa y en general en todo Occidente a trasladar nuestros sistemas y las explicaciones que damos para nuestros sistemas al resto del mundo. Y en el caso de Rusia, pasando desde su extensión hasta la complejidad de su sociedad, es una locura llevar nuestros modelos de explicación a este territorio, ¿no? Más allá de las evaluaciones morales y éticas que podamos hacer de determinadas decisiones políticas que van a estar en cualquier escenario político, ¿no? Claro. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros a ti, Javier, y por organizar el seguiremos acto. conversando.